parto fisiológico está en peligro de extinción. Es claro, contundente, robusto, o sea, que no hay duda de que cuando estamos en un ambiente de casa comparado con un hospital, la gran mayoría de mujeres pues desarrollan su proceso sin ninguna intervención. Eso está recogido también en los derechos europeos, en que una mujer puede parir donde quiera. El modelo, o sea, la estructura misma ya está enfocada a un tipo de parto. Poco a poco la mujer va entrando en un ABC que le va llevando a un tipo de parto. De hecho, para mí siempre ha sido muy curioso pensar cómo hay mujeres que deciden no informarse. Esa barrera que hay de miedo, yo creo que no hay todavía una profundidad en el entendimiento de cómo afecta a la epidural, incluso la relación que sí está aprobada de epidural, parto instrumental, apenas se habla, que somos el país con mayor tasa de parto instrumental de Europa. Esta epidemia que hay de cesáreas, o sea, hay consecuencias que mujeres dicen, esto a mí nadie me dijo que podía pasar, ¿no? Y claro, no es justo. Y aquí obviamente pues mi papel de matrona no puedo más que ponerlo en vigor de que nosotras somos las que cuidamos de la salud. En el hospital también mueren muchos bebés y muchos niños y sin embargo esto no se publica, esto no se dice. Me gustaría que ahondemos en los resultados esperables en un parto en casa y verdaderamente los riesgos que hay. Hoy vamos a hablar del parto en casa con una mujer maravillosa a la que yo sigo y admiro y que está haciendo un trabajo excelente de difusión sobre este tema que es tan controvertido, porque de repente cuando hablamos sobre el parto en casa la gente se echa las manos en la cabeza, pero ¿qué hacéis, locas? ¿Qué es con lo peligroso que es? Por Dios, iros al hospital. Es una irresponsabilidad parir en casa. Bueno, es un asunto muy, muy controvertido del que la ciencia, realmente la evidencia científica dice todo lo contrario. Y sobre este tema vamos a hablar con Marina Wonderberg, como se la conoce en redes sociales, que es una matrona con experiencia tanto en España como en Inglaterra, creo, ¿cierto? Que te Sí, formaste allí. así Bueno, es. ahora te doy paso a ti. Lo primero que quiero es agradecerte por estar dispuesta a hablar de este tema tan controvertido y de ponerle luz, ¿no? Muchas Luz y gracias, Aisha. confianza. Sí. Creo que es necesario, al final es parte también de mi camino y para mí de mi obligación casi como activista. Yo hace no mucho descubrí que alguien me dijo, no, es que tú eres activista. Y dije, ah, pues sí, la verdad que sí, defender los derechos de las mujeres tiene un nombre y la verdad es que es algo que me gusta, que creo que es necesario y que al final pues creo que está sirviendo, ¿no? Creo que tiene un sentido estos espacios, el estar divulgando sobre algo, como tú dices, que es tan comprometido y además tiene un estigma, que ahora lo veremos, porque es verdad que tiene esa parte de peligroso, negativo y de locos. Y es interesante que entendamos que precisamente la evidencia científica dice todo lo contrario, o sea que es más una visión cultural y algo para mí muy arraigado a la cultura española, ¿no? Porque es verdad que aquí es donde más se echa las manos a la cabeza comparado con otros países. Yo, por lo que tú dices, he tenido la suerte de formarme en un país donde el parto en casa está dentro del sistema sanitario, por lo tanto, aquí no hay nada peligroso cuando el mismo sistema sanitario está cubriendo con su presupuesto estas formas de parir. Marina, háblanos primero un poquito de ti. ¿Por qué decidiste formarte como matrona? Bueno, la verdad es que mi descubrimiento de la matronería fue muy posterior. Yo siempre he tenido como una vocación de cuidado. De pequeña quería ser veterinaria, era como me encantaban los animales, me encantaba cuidar y esa parte de hacer por otros, ¿no? seres me gustaba mucho. Pero fue a raíz de la enfermedad de mi abuela. La verdad es que esto lo he descubierto hace poco, un poco mirando en mi historia personal que mi abuela se enfermó cuando yo era ya bastante mayor, tenía 17 años, justo este momento de empezar a decidir, ¿no? el camino de la universidad. Y su experiencia en el hospital, pues claro, de un cáncer, de estar yo en primer contacto, por suerte, ¿no? Hasta entonces con el hospital. Y ahí empecé a pensar, oye, pues esto de cuidar de las personas, lo mismo, tiene más sentido que cuidar de los animales, ¿no? Empecé como a despertar esa curiosidad de que realmente era lo que me gustaba, es que es esto, es como algo que se te ilumina, ¿no? Pero después pensé, wow, es que el hospital, ¿no? La enfermedad, al final está
estás triste yendo a ver a tu familiar y pensé, quiero trabajar en la parte más feliz del hospital. O sea, que fue como, yo no me veo trabajando en un sitio donde, oye, pues el día a día no es un día alegre. Y entonces empecé a tener esa idea de, oye, pues yo quiero estar en el hospital donde están las madres, donde están los bebés, donde las familias van a celebrar, a estar felices porque ha nacido un miembro de la familia. Y así, ya te digo, de esa manera tan inocente, pues dije, pues yo quiero ser matrona. Y sí, y fue como una certeza. Claro que pasó en España, es complejo hacerlo, es un camino largo porque aquí somos enfermeras y después hay una especialidad. Todo el mundo conoce el MIR, ¿no? Este examen que hacen los médicos. Pues nosotros tenemos el EIR, que es nuestro examen de enfermería. ¿Qué pasa? Que hay muy pocas plazas de matronas y hay muchísimas enfermeras que quieren ser matronas. Entonces, claro, el examen llega a ser muy complejo, hay que sacar muy buena nota para conseguir plaza. Y yo la verdad es que lo intenté 2 veces y era como, wow, es que el sistema de posición, estar ahí sin hacer otra cosa que estudiar, no era para mí. Y me hablaron de esta opción en Inglaterra. Claro, Inglaterra antes formaba parte de la Unión Europea, era mucho más sencillo que ahora, porque claro, ahora con el Brexit, pero en ese momento era, bueno, pues puedes estar allí, puedes hacer a la carrera y es una forma de hacerlo. Y justo pues hablé con una compi sevillana, que además me la recomendaron por teléfono, y ella, pues mira, pues yo lo he hecho tal, y nada, y me fui a la aventura de aprender inglés, de seguir este deseo de ser matrona. Ya te digo, sin haber pasado ni siquiera por paritorio. O sea, es que yo a quien se lo cuento, es como yo no sabía lo que era una matrona, porque apenas sabemos. Yo sabía que una persona que, bueno, estaba ahí con las mamás y los bebés y ya. Pero así fue, o sea, me embarqué en ese camino y por, bueno, pues por cómo se hace la formación y todo allí, pues claro, me enamoré de la profesión hasta los huesos, o sea, no pude más que enloquecerme cómo se trata a la mujer, cómo la mujer está en el centro, el parto fisiológico, ¿no? Esta visión tan natural, tan de asombrarte, porque es que cuando ves el proceso como es, no puedes dejar de decir wow, porque es que no hace falta nada ni nadie, que se nos olvida muchas veces. Y de ahí fue ese camino, la verdad. Ya después, pues, siempre quise volver a España y ahora, pues, me tocó hacer esa balanza entre lo que había aprendido, lo que era aquí en España, y bueno, ahí estoy todavía en el camino, yo creo. Qué interesante, Marina. Y en cuanto al parto en casa, que es el tema de hoy, ¿qué podemos decir? ¿Es tan peligroso como se nos pinta o hay una realidad paralela que casi nadie conoce? Es que es eso, o sea, yo a veces digo, es difícil porque es como el mundo al revés, ¿no? Es como lo que pensamos que es, no es, y lo que es, no es. Entonces, claro, yo entiendo que una persona que esté viendo este vídeo, que nunca ha escuchado hablar del parto en casa, y lo único que le llega, porque es la realidad, es la prensa en contra, se muere un bebé en casa, pasa tal cosa en casa, parir en casa es peligroso, porque eso es lo que nos está llegando desde la prensa. Pues claro, uno piense, esta muchacha que se dedica, que yo también siempre digo, jolín, se pensarán que soy aquí una kamikaze, no sé, que hacemos brujerías casi, porque yo llevo haciendo esto ya bastante tiempo, vamos, no es que acabo yo de hacer unos pinitos en el parto en casa. Entonces, claro, esa es la información que llega, por lo tanto, la información que nos falta es qué dicen los estudios científicos, o sea, qué dicen los estudios que están hechos en miles de mujeres cuando esas mujeres han optado personalmente obviamente era su primera opción para ir en casa comparado con qué pasa en hospital. Y bueno, es que es claro, contundente, robusto, o sea, que no hay duda de que cuando estamos en un ambiente de casa comparado con hospital, pues se sabe además por también lógica, que yo siempre intento aquí siempre usar la lógica porque a veces la evidencia, bueno, pues demuestra cosas que quizás nos suenan un poco raras, pero es lógico pensar que si estamos en un ambiente mantenido, en el que yo me siento segura, en el que yo me siento acompañada, voy a necesitar menos intervención que en el hospital. Y esto es lo que sabemos ahora del parto en casa. O sea, el hecho de estar en un entorno casero, en estar con todo controlado, porque no se nos olvide que nosotras matronas estamos asegurándonos que todo este proceso esté muy controlado desde el embarazo hasta el posparto y ese momento al final lo que hacemos es respetar la fisiología, es confiar en que este es un proceso que se desarrolla de normalidad
sin problemas y para eso estamos nosotros, para, oye, ¿hay algún problema? Nos vamos al hospital. O sea que nosotros trabajamos en conjunto todo el tiempo con el sistema sanitario, con los hospitales, porque no sabemos ni podemos asegurar cómo va a evolucionar el parto. Pero lo que sí se ha visto es que la gran mayoría de mujeres pues desarrollan su proceso sin ninguna intervención, sin ningún traslado y al final pues viven en una experiencia muy diferente a la que por ahí también nos han contado, ¿no? Como yo digo, es que el parto fisiológico está en peligro de extinción. O sea, no vemos este proceso ocurrir y claro, los médicos, los profesionales que trabajan en el hospital no aceptan que una mujer pueda no tener una vía, no tener una oxitocina, no tener una postura en la cama, como todo esto se les escapa porque su rutina, su manera de trabajar siempre es en esa línea. Y claro, como no ven lo otro, pues parece que lo otro no existe. Y sí que existe, nosotros lo vemos a menudo y como digo, al final no deja de ser una opción. O sea que esto también siempre que quede por delante, no todas las mujeres tienen que parir en casa, ni quieren parir en casa, pero sí que es una opción válida, es una opción que tiene un rigor científico y que desde luego podría ser para algunas que así lo sienten, ¿no? Yo veo mujeres y familias que está claro que su lugar no es el hospital y sería cruel y sería muy violento obligar a ese tipo de perfiles, a ese tipo de personas a estar en un lugar que no quieren estar. Entonces, por eso eso está recogido también en los derechos europeos, en que una mujer puede parir donde quiera, o sea, tienes estas opciones, ¿no? Las casas de partos también es una opción que está muy en auge en Norte Europa. Aquí en España, pues las casas de partos son casi inexistentes, hay una en Orba y dos centros de nacimientos en Barcelona, pero bueno, dentro de eso es una opción también que ojalá algún día llegue, ¿por qué no? A ver, Marina, que estás tocando un montón de temas muy interesantes y quiero profundizar en algunos. Mira, en primer Dale. lugar, me gustaría que ahondes en esto de que muchos profesionales jamás han visto un parto natural, un parto fisiológico, porque esto es algo que, bueno, yo sé, yo lo conozco por mi propia experiencia de acompañamiento a las mujeres, pero es algo que no paráis de decir las matronas, que sí que estáis muy formadas en la atención al parto de baja intervención, el parto, lo más natural posible, que habéis trabajado con mujeres en parto en casa o que habéis trabajado, incluso tú has llegado a tener tu propia casa de partos y que después, cuando os vais al sistema público o privado, es que prácticamente es muy difícil ver a una mujer parir de manera completamente natural, incluso aunque tú como profesional estés Mm. muy formada, muy capacitada y tengas esa también esa filosofía, ¿no? De empoderar a la mujer y de acompañarla. Cuéntanos un poco cuál es tu experiencia o tu visión de esa parte de que es muy difícil ver un parto natural en un hospital. Es que es así, o sea, suena como un poco difícil de creer, pero es así. De hecho, lo que tú dices, yo misma trabajando en un hospital se me hace muy difícil. ¿Por qué? Primero porque las matronas somos muy escasas. O sea, una matrona en un hospital tiene a su cargo un mínimo de dos, tres, si tiene suerte. Si es un hospital grande y tiene el día y la guardia complicada, lo mismo tiene cuatro o cinco mujeres a su cargo. Por lo tanto, imaginaros lo que es esto, ¿no? O sea, por mucho que esa matrona, ¿no? Me pongo a mí en ese hospital, por mucho que yo quiera hacer un acompañamiento cercano, estar con esa mujer, no puedo, porque tengo a esta mujer, a la otra mujer a que atender. Eso de base. Después también el modelo, o sea, la estructura misma ya está enfocada a un tipo de parto, porque lo primero que te encuentras cuando llegas a un hospital es una cama en medio. Por lo tanto, la cama ya te está indicando que este es el lugar central. Te pones un pijama, ¿no? Del culo al aire, perdón por la expresión, en la que ya te están poniendo este pijama es de quirófano, ¿no? Este pijama es, tienes que llevarlo especial porque ya, entonces, poco a poco la mujer va entrando en un camino, ¿no? En un ABC que le va llevando a un tipo de parto, porque te ponen el monitor y te dicen, bueno, no te muevas mucho porque se mueve el monitor. Yo siempre explico en la preparación al parto que el hecho de tener el monitor todo el tiempo puesto no es ni más ni menos que para que la matrona pueda estar fuera de las habitaciones pudiendo revisar las tres mujeres que tengo a la vez, porque no puedo estar en una habitación y otra porque no me da, ¿no? Presencialmente no puedo estar. Entonces,
es como poco a poco vamos dirigiendo el proceso. También es verdad que encima, si a lo mejor llega, pongamos una mujer que quiere parir sin epidural, no hay otras opciones. Pues claro, la mujer se encuentra con un monitor puesto en una cama, sola, porque la matrona está para ir para abajo. A Con veces la como papá, vía también. claro, por supuesto con la vía, porque eso también es algo que además eso es increíble que la Organización Mundial de la Salud lo tenga en sus guías tan claramente escrito, Aisha, que es que para mí es como de verdad, ayer lo hablábamos. Está ahí, no es necesario para un parto de baja intervención poner una vía. Sin embargo, todavía no hay hospital que pueda pasar, saltar este paso y decir, oye, no hace falta, lo vamos a poner solo si lo necesitamos, ¿no? Entonces, claro, todo esto ya me va a encuadrando en soy una paciente, soy una enferma y como digo, encima, si no tengo otra opción, empieza el parto, empieza el proceso a ser intenso y yo necesito de alguien. Es que mi papel como matrona no es hacer cosas, es acompañar. Y esa palabra acompañamiento es muy profunda porque es un acompañamiento físico de yo hacer un masaje, de yo estar con esa mujer atendiendo si tiene sed, si tiene calor y también un acompañamiento, por supuesto, de evaluar si el bebé está bien, si no, pero estar presente. Si esa mujer se encuentra sola, pues rara vez va a poder hacer el proceso del parto con la intensidad que supone y con todo lo que se remueve, ya sea dolor o no, que eso es otro tema. Pero desde luego necesito a alguien, aparte de mi pareja, que mi pareja pues puede saber más o no. Entonces, todo este camino, si además no me dan opciones, pues no tengo opción ni trozo, no tengo bañera, no tengo manera de colgarme, ¿no? Estas lianas que ahora cada vez se ven más, se va reduciendo todas las opciones hasta que esa mujer llega al momento de decir, no puedo con esto, estoy sola, necesito la epidural, ¿no? Es ese pensamiento de necesito la epidural como es lo único que puedo optar. Entonces, claro, eso es el proceso, esta mujer se pone la epidural y ya de ahí, pues queramos o no, hay una desconexión. Hay un cambio en el camino, ya no es el proceso, ya no lo estás sintiendo tú, ya tus hormonas se están alterando, ya tu cuerpo tienes que estar tumbada, ya todo el camino, ya la fisiología se empieza a modificar. Y eso hace que además entremos en una cadena de intervenciones donde en muchas ocasiones no solo la epidural es la necesaria, sino hay que poner oxitocina sintética, esa oxitocina sintética lleva a otra intervención y ahí ya, pues ya digo, ya nos desviamos totalmente de lo que es el proceso fisiológico. Marina, ahí entra también en la poquísima preparación que tienen las mujeres para el parto, que está, a ver, yo sé que entre el entorno del parto respetado y parto humanizado y todo esto, está la famosa frase de yo sé parir y mi bebé sabe nacer, Mm. pero jolines, es que no parimos todos los días, ni vemos los partos de otras mujeres, y yo me doy cuenta de la falta de información que tienen las... Es que no sabemos absolutamente Total. nada cuando nos quedamos embarazadas, absolutamente nada de toda la gincana que vamos a tener que ir atravesando a lo largo del embarazo, de cita médica en cita médica, con unas informaciones que muchísimas veces te causan un montón de preocupación sin tener herramientas para manejarlo y que cuando llegas al parto crees que te lo van a hacer los demás y tú no tienes nada que hacer. Y claro, efectivamente eso es lo que ocurre, que al final Claro. te lo hacen los demás. De Entonces, hecho, recuerdo un caso que estoy pensando en eso la última vez que yo trabajé en hospital, en la que, claro, yo llegaba y saludaba a la mujer, ah, pues mira, pues soy tu matrona, voy a estar contigo hoy, ¿me das tu plan de parto? Y la mayoría no traía plan de parto, la mayoría no había preparado nada. Y me decían, no, pero yo es que el plan de parto, ¿eso qué es? Yo, lo que tú digas. Y yo les decía, medio en broma, medio en serio, pero es que yo no voy a parir hoy, mujer. Yo no sé lo que tú quieres, no sé lo que tú necesitas. Digo, además, a mí se me hace como matrona más difícil acompañarte, porque no sé por dónde empezar. Cuando tú empieces con las contracciones, no me puedas hablar, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres luz? ¿Quieres sombra? ¿Quieres masaje? ¿No quieres? Entonces, es verdad que hay un... De hecho, para mí siempre ha sido muy curioso pensar cómo hay mujeres que deciden no informarse, que es una decisión también. Porque también no se nos olvide que no informarse es una decisión que tiene también sus consecuencias. Pero no, esa barrera que hay de miedo, porque no lo puedo ver de otra manera, no sé si tú tienes otra visión, de esto me bloquea, prefiero no tomar parte, porque además es que hoy en día la información es gratis, que ya no estamos hablando de que, bueno, un curso privado, no, es que la información está ahí a golpe de clic. Hoy en día la que no se informa es porque realmente decide no informarse. Entonces, como esa decisión
desde dónde nace, ¿no? Desde dónde nace el perderte, porque también me parece como fascinante el poder entender todo este proceso y poder ser dueña. Y qué miedo hay en estas mujeres para que digan, no, no, yo prefiero no saber nada y dejarme llevar, ¿no? Es todavía, la verdad es que sí, un gran problema. Yo, la verdad, claro, yo me tengo que retrotraer a cuando me quedé embarazada, ¿no? Como, como madre primeriza, ignorante de todo el proceso. Y Claro. es verdad lo que tú dices de que hay un montón de información, ¿sabes? Lo que pasa es que, claro, no te llega toda la información y además filtras. En mi caso concreto, yo me hice una preparación al parto en una clínica privada muy prestigiosa de Madrid, y yo creía que me estaba haciendo un máster en parto. Claro, yo acabé con una cesárea innecesaria, con violencia obstétrica y toda o sea, a mí me hicieron toda la cascada de intervenciones o casi toda. Y, y claro, y ahora me doy cuenta de que la información que yo recibí no iba encaminada a que yo pudiera parir, sino a aceptar lo que me iban a hacer en el hospital. Entonces, y claro, y sí que oí hablar de la violencia obstétrica, oí hablar, leí en Ya, internet de la violencia obstétrica. Claro, bueno, en aquella época, hace 16 años, no había tantísima información como hay por ahora, que ahora supuesto. ya hay información. Yo creo que ya hay infoxicación, porque ya es que una te Sí, dice una cosa, la otra te dice lo contrario, y estamos ahí todas, también las profesionales ¿no? Del acompañamiento a la claro. maternidad, que en las redes sociales te permiten dar una información muy corta, muy sesgada, porque si no la atención se dispersa. Bueno, ahora mismo hay un follón de información increíble. Pero digamos también que las mujeres embarazadas tienen un filtro para la información negativa. Claro, Sí, porque necesitas protegerte. No es un momento para estar preocupadísima. Y yo, por ejemplo, claro. hice ese filtro. Yo conocí del parto es nuestro y del activismo por el parto respetado y de la violencia obstétrica y tal, y leí algunos casos y yo entré en una disonancia cognitiva grandísima. O sea, yo pensé, o sea, no puede ser que esto esté ocurriendo en los hospitales. O sea, esto no puede ser. No me lo creo, Son ¿no? mujeres que han tenido muy mala suerte, que serán casos muy puntuales. Jolines, mira que hay gente que es fanática para todo, hasta para esto del parto, ¿no? O sea, yo de verdad que no me lo quería creer. Y claro, Mm. entre que no te llega exactamente toda la información, en que tú te proteges y haces un sesgo ahí, y que verdaderamente la violencia obstétrica existe y está Claro, sistematizado, que es que no es que sea la excepción, que es la norma, y esto es algo terrible. Pues las mujeres, casi todas van a una intervención. claro. Estuve buscando o sea, en los diferentes estadísticas que hay, y es que en España el 78% de los partos tienen algún tipo de intervención, porque si no es, y ya no digo de medicalización, porque Ya, medicalización, el 90% de las mujeres se ponen la epidural, o sea que claro. todos. No, es que es eso, solo la que llega pariendo, que está el bebé a punto de salir, es la que se escapa. O sea, es así, por eso es Efectivamente. que, como decía antes, que el proceso fisiológico es anecdótico. Efectivamente, es Totalmente. anecdótico, así es. Mira, has hablado también de la cascada de intervenciones y de la epidural, y fíjate que en eso hay estudios científicos que dicen que la epidural no aumenta Ah, el sí, riesgo de claro. cesáreas y cosas así. Esto a mí me alucina. O sea, ¿cómo narices han hecho ese tipo de estudios científicos si todas sabemos que la epidural interfiere en el parto muchísimo? ¿En dónde crees tú que está el truquillo? Porque los estudios científicos son muy fáciles de Ujú. manipular. Claro, el problema de los estudios que hay alrededor de la epidural, porque a mí también siempre me ha sorprendido, es que no hay una relación directa. Y claro, ahí es donde en el estudio se puede un poco diluir, porque al final los anestesistas, ¿no? Que son los que controlan la epidural, pues ellos no aseguran y tienen como ese rigor de no, no, la epidural no afecta al parto. Cuando, claro, a lo mejor no es una relación directa, no es pongo la epidural y hay esta consecuencia,
pero la epidural afecta a la tensión arterial. La tensión arterial se baja y esa tensión arterial hace que una bradicardia y acabe una cesárea. O sea, entonces no hay una relación epidural cesárea, pero indirectamente sí, o sea, eso lo sabemos. Igual que hay una subida de la temperatura y sabemos que hay más riesgo de que te pongan antibióticos. Entonces, todas estas cosas en el paritorio, por ejemplo, ahí hay como un contraste en la ginecología con lo que es la anestesia. Por eso, porque se ven que sí que hay una afectación y además, bueno, como decía antes, lógica aplastante, pero en la evidencia científica esto no se ha visto correlacionado. Yo creo que no hay todavía una, bueno, pues una profundidad en el entendimiento de cómo afecta a la epidural, ni ha habido probablemente interés por entenderlo, o sea que es como eso se hizo en su día y ya está. Incluso la relación que sí está aprobada de epidural para instrumental apenas se habla. O sea, esto que los estudios sí que lo tienen claro, resulta que nadie dice nada. Los anestesistas nunca mencionan esta opción a las mujeres no saben, y yo siempre se lo explico, que somos el país con mayor tasa de parto instrumental de Europa. Y eso está relacionado indirectamente a que somos uno de los países donde más se usa la epidural, obviamente. Si tenemos esta tasa tan alta de epidurales, vamos a tener estas intervenciones que van a subir. Y eso es verdad que sí, que cuesta, porque los médicos además como que están muy en la suya de no, 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 la epidural es segura, la epidural no afecta al parto, cuando tendremos que entender que el parto es algo multifactorial, ¿no? Que no solo es las hormonas, es la biomecánica, es la anatomía, es todo lo que está influyendo y obviamente estar tumbado en una cama va a afectar, ¿no? O sea, yo creo que eso tenemos que empezar a abrir un poco la mirada, sobre todo las mujeres que tienen esa opción y que quieren ponerse la epidural, pues que entiendan también pues, pros y contras y sobre todo para mí siempre tomar una decisión con conciencia, ¿no? Porque creo que muchas veces hay consecuencias después y hay una falta ahí como de... A mí nadie me explicó esto, ¿no? Y creo que eso también es nuestra labor como profesionales, el decir, oye, tú vas a tomar esta decisión, genial, es una opción que tienes, pero que sepas que esta decisión trae estas consecuencias. Y puedes, por ejemplo, ¿no? Acabar en un paro instrumental con más probabilidad que otra persona. Entonces, como tú la quieres usar, perfecto. Pero si después tienes un forceps, no te sientas engañada, porque claro, ya tú has tomado esa decisión, ¿no? Ahora, si nadie te dice nada, tú te piensas que la epidural es totalmente inocua y que vas a estar descansando y haciendo tu parto en silencio, claro, pues ahí hay una falta de información muy grande. Y ahí es que los profesionales, de verdad, o sea, yo recuerdo que los anestesistas se sentaban con la mujer 5 minutitos en Inglaterra y le explicaban, mira, esto va a consistir en esto, esto tiene esta... Y como el consentimiento informado, se lo repasaban, lo más importante se lo comentaban. Y claro, como jolín, en ese momento, pues tú a lo mejor no te apetece que te cuenten que puede pasar, pero es que necesitas saberlo porque es que es importante, o sea, que no, se toma como, para mí en España, como algo como, sacas una muela, no, venga, ponte la epidural y ya está, y es como la solución mágica y se ha, para mí, no sé cómo decirlo, como que se ha hecho demasiado poco importante, es como una intervención más y no deja de haber mujeres que sienten dolores de cabeza después porque hay una punción que se llama punción húmeda que afecta a un espacio que después estás en el posparto con un bebé y no te puedes levantar, mujeres que tienen dolores, o sea, hay consecuencias que mujeres dicen, esto a mí nadie me dijo que podía pasar, ¿no? Y claro, no es justo. Bueno, y además que te pierdes una experiencia que puede llegar Bueno, a ser maravillosa. O sea, bueno, aparte de, por supuesto, lo que es eso, ¿no? Desconectar de tu cuerpo y sobre todo, para mí no usar la herramienta en el momento, ¿no? Porque al final no deja de ser una herramienta que está perfecta, que está ahí, pero no darte la oportunidad. Creo que es eso, ¿no? Que perderte el ver qué te pasa, el ver cómo tu cuerpo reacciona, el ver hasta dónde eres capaz de llegar, creo que es importante, sobre todo por esa satisfacción, que creo que es lo tenemos que buscar en el parto, ¿no? Que al final, yo siempre digo, Wonderbirth no es este parto idílico en el agua y todo el mundo feliz, porque eso obviamente la vida no es así de fácil, es sencilla, pero para mí Wonderland sí es ese parto que ha sido tuyo. Y si tú
decides ponerte la epidural es en el momento que tú decidas, no porque te estén detrás, es que es tarde, es que después no va a ser posible, es que... No, o sea, eso no es un proceso que tú lo has sentido como tuyo, ¿no? El tú ser capaz de tomar esas decisiones, el filtrar, como tú ves, esa información para decir, vale, en mi persona esto es lo que quiero hacer para adelante. Y después, pues pase lo que pase, esa mujer va a estar a gusto con su proceso y va a estar feliz, ¿no? Y para mí poder celebrar ese cumpleparto, que siempre digo, ¿no? Que nace el bebé, feliz cumpleaños, pero también cumpleparto porque ese día es un día donde se renace, ¿no? Claro, yo también tengo o sea, la sensación de que no hay un grupo de control en estos estudios que sea verdaderamente de un parto fisiológico. O sea, estás comparando un parto intervenido con otro parto intervenido en un ambiente que es nada propicio para que Total. las hormonas del parto se desarrollen y pueda haber, ¿sabes? Que al final es lo que pasa con todos, ¿no? Recientemente el que he estudiado así con mucha profundidad es el estudio este del Big Baby Trial Ajá, en el que, claro, adelantan el parto, o sea, e inducen el parto a las mujeres a las que se les supone que el bebé viene grande, macrosómico, de más de 4,5 kilos, y al final es que las inducen a todas, no, ¿sabes? O sea, en el grupo de control hay un 70% de mujeres a las que al final wow, también se les pone oxitocina sintética. Entonces, ¿qué narices estás ¿qué control comparando estás haciendo? si no lo permites? ¿Sabes? Entonces, claro, hay tan poquísimos partos fisiológicos que es que no creo que ni lleguen a poder tener un número que sea estadísticamente significativo para realmente establecer un grupo de control en unas condiciones verdaderamente favorables para un parto fisiológico. En fin, es que es una Ya. auténtica locura. Y Marina, me gustaría que ahondemos en los resultados esperables en un parto en casa y verdaderamente los riesgos que hay. Porque a nivel, por ejemplo, de mortalidad Ujú. fetal o mortalidad de la madre, si comparamos parto en casa con parto hospitalario, ¿cómo está la cosa? Claro, lo que te digo, al final estamos hablando de este tipo de estudios, ¿no? Lo que hay unas comparaciones bastante desequilibradas. Ahora mismo la mortalidad se mantiene en el mismo nivel, tanto para mamá como para bebé. O sea que no mueren más madres en el hospital que en casa, cuando realmente si lo pensamos, obviamente en partos de riesgo, en partos donde hay patología, pues tendríamos mucha más muerte en el hospital. O sea, es lógico en ese sentido. Pero bueno, en comparaciones de partos de baja intervención están al mismo nivel. El riesgo per se que muchas mujeres piensan, ¿no? Pues esta distancia del quirófano, este tiempo en el que no estás atendido por la medicina. Se nos olvida que la primera actuación en emergencias la hacemos la persona que está presente, que somos las matronas, ¿vale? O sea que si hay una urgencia no vamos a estar, ay, mira, está sangrando, voy a llamar al médico. Normalmente la matrona ya está haciendo cosas y tiene la capacidad y la habilidad para poder resolver esa primera intervención. Entonces, nosotras en casa vamos a actuar igual que en el hospital, tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo nosotras también, por eso también estamos dos, porque si hay una complicación, pues nosotras podemos actuar las dos y vamos a resolver esa urgencia en la mayoría de los casos con el material que nosotras llevamos. Si la urgencia no se resuelve, entonces cuando accederíamos a ese traslado. Pero lo que se ha visto, y por eso lo hacemos, porque los estudios lo que demuestran es que la mayoría de las intervenciones vienen de otras intervenciones. O sea que también esto a veces se nos olvida, ¿no? Que esas hemorragias que hay tan profusas, que la mujer necesita sangre, que hay que ir a quirófano, muchas vienen de una oxitocina sintética, vienen de forzar el proceso y el cuerpo reacciona así. En un proceso fisiológico, nosotras estamos muy atentas y no vamos a forzar nada, al revés, dejamos los tiempos más tranquilos para que ese cuerpo se vaya adaptando y el riesgo de hemorragia es mucho más bajo. Entonces nosotras vemos mucho menos sangrado que, por ejemplo, se ve en el hospital. Esto es como una de las urgencias o de los riesgos mayores. El otro riesgo que se da con mayor número de porcentaje en el hospital, o sea, en el hospital, perdón, en el parto, es que el bebé necesita ayuda para respirar, ¿vale? Y esto también es algo que les preocupa mucho a las madres, porque, claro, tenemos la idea de la pediatría, la UCI de neonatos, de hecho, hay muchas mujeres que todavía deciden el hospital a elegir, ¿no? Basados en la UCI de neonatos, ¿no? Y claro,
basado en este riesgo, en estas posibilidades, pues yo entiendo que, claro, quieras estar pues en el hospital más medicalizado, pero como digo, se nos olvida que el proceso está hecho para seguir. De hecho, siempre lo digo, llevamos aquí millones de años de evolución porque el proceso funciona y sobre todo nos avisa. O sea, nosotros estamos muy pendientes del latido cardíaco del bebé y si viéramos que hay una variabilidad que sea alta, baja, que algo que no nos parece que sea normal, nosotros vamos a hacer un traslado antes de que ese bebé nazca y antes de que ese bebé muestre problemas. Si todo está bien, el bebé nace y aún así necesita asistencia ventilatoria, nosotros podemos hacerlo también, porque igualmente cuando bebé nace no se espera al pediatra, que a veces no están presentes, sino que ya se está actuando, se está ventilando, se está dando lo que ese bebé necesita. Entonces nosotros como matronas estamos competentes para poder hacer esto y, como digo, en un porcentaje muy alto, un bebé que es sano y que ha tenido un parto fisiológico va a reaccionar muy rápido y va a llorar al momento. La verdad es que yo en mi carrera he tenido un caso de un bebé que no era un bebé sano, era un bebé pequeño, que no se había escapado un poco ahí en el criterio de las ecografías y bueno, pues se juntó varias circunstancias en las que ese bebé sí que necesitó asistencia médica, pues se llamó la ambulancia y se hizo un traslado en la UCI de neonatos y ese bebé hoy en día es un bebé sano sin complicaciones. O sea que en ese sentido, estos tiempos de llegar de un sitio a otro, la evidencia ha dicho en muchas ocasiones que no son relevantes a la hora de atender una urgencia en el parto. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando hay una muerte o bien del bebé o bien de la madre en casa, salen los Mm, periódicos, pero cuando esto ocurre en el exacto. hospital, no. Y Así es, ocurre en el hospital en el mismo ocurre mucho. número que en los partos en casa. Creo que esto es un dato que es muy importante que la gente conozca. Sí, hay una prensa en contra, o sea, hay una intención de que esto no sea conocido. Yo de hecho tengo la sensación, y no es una teoría conspiratoria, pero algo que veo, que cuando hay más mujeres reclamando o sea, como quieren más parto en casa, hay más prensa que sale para apagar, ¿no? Como que se sube un poco, uy, pues parece que sí, pues mira, hay mujeres que están empezando a despertar, ¿no? A querer otras cosas y hay una prensa que sale para, cuidado que esto no parece tan seguro para apagar. De hecho, es que nosotros lo vemos, vamos, es que es algo que es muy evidente. Entonces, claro, es injusto porque como tú bien dices, en el hospital también mueren muchos bebés y muchos niños y no vamos a decir que siempre son las mejores circunstancias, porque hay veces que se hacen también cosas que quizás pues están en tela de juicio y sin embargo esto no se publica, esto no se dice y sobre todo también no se pone en duda, que a mí eso es lo que un poco también me duele, ¿no? Desde mi profesión, que a nosotras sí siempre se nos ponga en duda, ¿sabes? Como nuestra profesionalidad, nuestra forma de trabajar y de actuar y en el hospital nunca se dude porque el error humano existe y esto lo tenemos que saber. Como que nunca se pone a decir, oye, lo mismo, esta muerte también podía haber sido evitable, ¿no? Parece que en el hospital siempre tienen los medios y la parte técnica y se olvida que la parte humana también es un factor relevante. Bueno, yo también tengo una teoría conspiranoica sobre eso, pero si quieres la dejamos para el final. Otro día. Marina, hemos hablado sobre muertes, vamos a hablar sobre lo que es salud en comparación a la patología, o sea, los problemas de salud que pueden aparecer comparando el parto en casa con el parto hospitalario. Ahí, ¿quién gana? Porque creo que la balanza está muy, muy a favor Está clarísimo, del o sea, parto en casa. y además ahí está el punto, Aisa, creo, porque nos basamos en la muerte cuando la muerte casi es anecdótica. Y desde aquí yo creo que, bueno, que se puede hablar desde ese punto, o sea, la muerte en muchas ocasiones es inevitable, o sea, es algo que por lo que sea y confiando en la naturaleza, a veces es lo que tiene que pasar y es verdad que ni siquiera en el hospital se puede evitar, por lo tanto, en casa menos, que es así. Pero se nos olvida que esto no es, debería de ser nuestro objetivo, ¿no? Que mamá y bebé estén vivos en un país desarrollado tenemos que pedirle más al parto. Esto es lo mínimo que tenemos que garantizar. Pero desde luego el salir ilesas del proceso, el salir sin ningún,
bueno, pues tanto a nivel mental como a nivel físico, consecuencias, debería de ser lo que le pedimos al proceso, de un proceso, como digo, que lleva millones de años de evolución, que está en nuestro ADN y que todo nuestro organismo está preparado, diseñado a la perfección para que ocurra. Es verdad que obviamente pues hay situaciones en el embarazo que se desvían de la normalidad. Pues hay mujeres que tienen patologías previas, que desarrollan pues, problemas de azúcar, de diabetes, de tensión, que el embarazo les modifica la fisiología y por ahí necesitan esa atención. Pero es que esto es un mínimo, es que se nos olvida que estos son solo algunas y el 80% que seguro que conoces el Birthplace Studio de Inglaterra, que lo dijo así, que el 80% de las mujeres podrían tener un parto sin intervención, podrían tener un parto sin complicaciones. Entonces, hablamos de que sí, hay un porcentaje que va a necesitar una cesárea, que va a necesitar una intervención y que está más que justificada, porque en su caso es lo que necesita para que este proceso se desarrolle. Pero el resto, no, el resto tendríamos que poder llegar a casa con nuestro bebé en brazos y decir, mira, lo he hecho, me he sentido acompañada y he tenido un proceso que con sus pequeñas variaciones no me ha dejado rota, ¿no? Porque creo que también a mí eso es una expresión que cada vez me resuena más, que yo veo madres demasiado rotas, sobre todo a nivel emocional, porque a nivel físico parece como que, no sé, las mujeres somos así de poderosas y ni le damos importancia muchas veces, ¿no? Yo veo a mi madre, ¿no? Con una episiotomía que tuvo y que todavía le molesta y nunca la he visto quejarse ni decir, madre mía, ¿no? Pero esa parte física, además, está tan relacionada con la parte emocional que tampoco la podemos desligar, pero sobre todo es esa sensación, ¿no? De esto me lo han robado, esto no ha sido mío, me he sentido, ¿no? Presionada, coaccionada, toda esta parte emocional que hace que, claro, salgamos del parto de una manera que desde luego no es la que la fisiología espera, no es la que nos merecemos, ni mucho menos y no es la que realmente un sistema sanitario debería de poder asegurar. A mí eso me parece que es uno de los graves problemas. Y además se ha normalizado, que es un poco lo que tenemos, ¿no? Con la violencia obstétrica, en la que pues se normaliza que nuestros procesos acaben así. El parto es así de duro, así de difícil y ya nos arreglaremos encima solas en el posparto, cuando, vamos, ni hablar de las tasas de depresión posparto que tenemos muy, muy, muy infravaloradas y que hay tantas mujeres que pasan esta recuperación y este cambio de identidad bajo esas circunstancias. O sea, es que me parece que realmente estamos en un, o sea, si lo pones así, es que es algo grave. Por eso estamos, yo creo, en este momento de boom de la violencia obstétrica, de empezar a destapar todo esto y decir basta. O sea, decir hasta aquí, porque ya está bien, ¿no? De pasarlo mal, ya está bien de que nuestros cuerpos tengan que ser objeto de toda la intervención por si acaso, y ya está bien de que nuestras emociones y nuestra salud mental no se vea ni siquiera, yo no digo respetada, es que no se vea ni siquiera mencionada. O sea, que yo siempre le digo a las mujeres, tú entras por la puerta y tú entras tu útero, tu bebé, pero tus emociones y tu salud mental se quedan en la calle, porque esa parte en el hospital no la tenemos en cuenta. Y esto tenemos que empezar a ponerlo en valor en toda la medicina, por supuesto, porque esto, ojalá que esto traiga un cambio a la medicina tradicional que necesita, pero desde luego en este momento, o sea, ¿cómo vamos a quitar las emociones del parto? Es que es como es incompatible y sin embargo pretendemos, ¿no? No, tú no te preocupes, déjate en mis manos, ¿cómo vamos a hacer eso, no? Pretendemos cosas que estamos forzando demasiado, demasiado. Claro, es que hay una percepción general de que el parto es algo tan terrible, tan duro, tan peligroso, tan doloroso, que con Mm. salir vivos del hospital ya sientes que el parto ha ido bien. Y Porque las mujeres piensan que van a operarse el corazón y que va, ¿sabes? Lo comparamos con lo mismo, con esto es una operación quirúrgica y hay que sacar el problema y yo no sé, porque yo qué voy a saber de una operación de corazón, que me abren y que
Entonces, es que ese es el problema de la visión médica. Es que esto no es un problema grave, no es algo que tiene que pasar por un quirófano, es que esto es algo que yo desarrollo todo mi embarazo para prepararme para esto y el médico está para apoyarme si hace falta. Yo es que en Inglaterra siempre lo recuerdo como algo tan vívido que una mujer no ve al médico si no es necesario. Y los médicos te preguntan, le preguntaban a las matronas, ¿cómo va la dos? Va muy bien. Pues genial, él ni se molestaba en querer saber más, porque su papel no está ahí, su papel está con la de la tensión alta, con la que tiene gemelos o trillizos y con la que tiene realmente un problema. Entonces, vamos a poner el foco en cada una donde lo tiene y aquí obviamente pues mi papel de matrona no puedo más que ponerlo en vigor de que nosotras somos las que cuidamos de la salud, somos las que estamos para sostener esta salud emocional, esta salud física de la mamá y vigilamos si hay algo, vamos a avisar y vamos a derivar. Pero si no, nosotras somos las encargadas de cuidar, ¿no? Por eso yo quise ser matrona, yo, mi madre siempre dijo, siempre quería, no, porque tú tienes que hacer medicina, porque medicina, y yo que yo no quiero diagnosticar enfermedades, yo no quiero tratar, yo quiero cuidar. Para mí siempre ha sido eso muy claro. Y las matronas cuidamos. Entonces, que lo que necesita la mujer en el parto no es un tratamiento, no es una vía, no es un quirófano, necesita ser cuidada su físico, sus emociones, su bebé, todo lo que influye en ese momento. Marina, desde tu experiencia y también según lo que dice la ciencia, em, ¿cuántas de las mujeres que inician su parto en casa necesitan después una atención hospitalaria? Tienen que hacer un traslado, porque creo que Según son los muy pocas, estudios ¿no? españoles, el 10% es el único que Fíjate, necesita un traslado. el 10%. Es ¿Y muy la tasa poco. de cesáreas de parto en casa? Nosotras tuvimos el año pasado 6%. 6% de cesáreas. Sí, es que o sea, las tasas se reducen muchísimo. Está Piensa que clarísimo. además, algo que yo estoy, porque claro, es que esto es un mundo de verdad que nunca dejas de aprender con cada parto, ¿no? Y cómo los tiempos, al nosotras poder permitir estar más tiempo, porque estamos con esa mujer, estamos dedicadas dos personas para una, podemos ver cómo esos tiempos van haciendo que ese bebé que no podría haber nacido hace 4 horas, cuando los tiempos se dan, cuando la biomecánica hace su función, ese bebé quizás necesita ayuda, pero ya va a ser una ayuda de una ventosa. Entonces, no sabes la de cesáreas que nosotras evitamos estando en casa. O sea, es que esto es algo que ha sido una reflexión de este año, es decir, es que esta y esta y esta, que el parto duró 22 horas, hubiera sido una cesárea claramente en el hospital. ¿Por qué? Pues porque los tiempos son más cortos, porque al final no se conoce esta biomecánica, no tenemos esa capacidad, ni la matrona tiene el tiempo para hacerlo. Y obviamente a protocolo, pues le tocaría seguir ese protocolo de cesárea por la seguridad que se mantiene en el hospital. Y sin embargo, nosotras, todas estas, hemos podido llevarlas, algunas hasta el final y tener un parto sin ninguna intervención y otras, si acaso, se quedan en eso, en un parto instrumental o en un parto que necesita un poco de epidural, pero ya acaba de nacer y dices tú, jolín, es que realmente ahí entiendes, ¿no? Cómo esta epidemia que hay de cesáreas solo se sostiene en un sistema protocolizado que no está individualizando los tiempos que necesita cada mujer y entendiendo cómo el bebé a veces pues no está bien colocado, a veces necesita de ayuda externa, pero no una ayuda tan medicalizada, ¿no? De medicación, de intervenciones, sino una ayuda de descanso, de posturas, de espacios, y es increíble. O sea, yo creo que eso poca gente lo sabe, ¿no? Que sería un titular. El parto en casa evita cesárea, porque después eso no Claro. sale en los periódicos. Sí, sí, a ver, yo creo que la comunicación en cuanto al parto en casa no deja ver que en realidad es muchísimo más seguro que en el hospital. O sea, sin lugar a dudas, es Total. más seguro en todos los sentidos. Porque incluso en la atención a neonatos, o sea, los partos hospitalarios, mientras más intervención hay, Claro. más necesidad tiene el bebé de que se le atienda en neonatología. Y esto está plenísimamente demostrado. Y
Bueno, también hablabas de los tiempos, ¿no? De que en el Mm. hospital hay como una cierta prisa, porque si no te... Y incluso, fíjate que en los estudios también encuentro yo que, pues el poner la epidural no alarga el tiempo del expulsivo. Y yo digo, ¿y qué más da? O sea, quiero decir, Ya. ¿qué más da el tiempo que tarde? Porque cada mujer o cada niño va a necesitar... Tú has hablado de la biomecánica, ¿no? Del posicionamiento que tiene el bebé, que algunas veces pues hace falta que gire o más tiempo para rotar o lo que sea. Pero hay Mm, otra parte, que es la parte mental y la parte emocional, por que va supuesto. directamente asociada a las hormonas del parto, que el parto coloca a la mujer en una situación absolutamente excepcional donde se enfrenta a muchos miedos. O sea, yo encuentro que las mujeres paren tal como son ellas, ¿no? O sea, con Sí, todo su recorrido vital. Y hay veces que necesitan resolver algo, subir una montaña para... claro, y eso requiere de tiempo y también de un acompañamiento adecuado. Recuerdo una anécdota que contaba Ina May Gasquet, la famosa matrona de la granja de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta mujer ha atendido 2.500 partos en casa, imagínate lo que debe de saber de partos. ya ves. Y ella contaba que en una ocasión tenía un parto que iba fenomenal, o sea, una mujer joven, sana, hasta disfrutando de su parto, la dilatación iba, vamos, todo iba bien y de repente se estanca completamente. Mm, Y ella, como matrona, con toda su experiencia, supo que había algo que a nivel psicológico no estaba yendo. Y entonces total. le preguntaron, o sea, ella supo hacer de psicóloga, coach ahí en ese momento, ¿no? Para ver qué es lo que estaba ocurriéndole internamente. Y es que fíjate, esta mujer no estaba casada. O sea, su pareja estaba ahí apoyándola y tal, y de repente en ese momento le entró el miedo de que su pareja la dejara y tuviese que Ya. hacerse cargo de su bebé ella sola. Fíjate, ni siquiera el miedo tenía que ver ni con el dolor en el parto, ni Nada con con el el propio parto, proceso de parto nada. en sí, sino que era otra cosa completamente diferente. Pero si la Totalmente. persona que está acompañando no es capaz de darse cuenta de que probablemente hay un proceso interno, mental, emocional, lo que sea, que no está yendo, esa mujer a lo mejor no hubiera resuelto esto, ¿no? O hubiera necesitado un tiempo para Total. poderlo resolver y tranquilizarse y tal, ¿no? Bueno, la historia acaba con que él le pide matrimonio allí. En el medio del parto. Es verdad, ahora que nos dices, creo que me suena esa historia. Pues me alegro mucho que lo saques, porque al final es verdad que una va desarrollando esto parto a parto. O sea, yo sí que es algo que, obviamente, esto en la carrera no te lo enseña, por lo que hemos dicho antes, esta salud emocional, esta parte psicológica del parto se tiene muy sobre, vamos, muy sutil, y es verdad que tiene una influencia grandísima. Vamos, yo pienso siempre en un caso que tuvimos en la casa de partos, una mujer que había tenido dos bebés, dos experiencias de violencia obstétrica muy duras, y en ese día que se puso de parto, empezaba a ponerse de parto, pero se paraba. Era como el cuerpo quería y parecía que era el momento, pero conforme iba entrando un poco más en la intensidad, las contracciones iban poco a poco parando. Y de hecho, estuvo 24 horas para hacer un tercer parto en la que estuvimos con este arranca voy, y mucho de lo que intentamos resolver, ¿no? Preguntar y que expresar y vocalizara, que al final es lo que tenemos que hacer con los miedos, ¿no? Es sacarlo fuera y que no nos paralicen, era que esta mujer, pues su cuerpo estaba interpretando un miedo, o sea, su cuerpo anteriormente en otras ocasiones se había sentido agredido, se había sentido en peligro, y volver a sentir eso hacía que sin querer frenara, ¿no? Entonces, y para nosotras qué importante también transitar eso. Hace poco también hemos tenido una mamá después de una cesárea, como transitar este cuerpo otra vez que está teniendo contracciones, poder sentirse segura en eso y poder parir y devolver, ¿no? Esta seguridad para que esa mujer pueda unir esos puntos, decir, vale, parir es seguro,
pero necesito pasar por ahí, ¿no? Porque al final, pues, ¿qué pasa en otros sitios? Pues que si esta mujer no empieza el parto, pues se le para, se le pone inducción, totalmente se le fuerza y a saber cómo acaba. Desde luego, las emociones no las revisa y no transita nada de lo que necesitamos. Y es verdad que a nivel espiritual, si quieres, nos ponemos un poquito así, pero creo que también es interesante que entendamos que aquí se despiertan muchas memorias inconscientes, que hay una parte de un umbral, ¿no? Que tengo que pasar. Nosotros hablamos de esta fase puente, de la transición entre donde estabas y dónde te vas a convertir, ¿no? Ese momento de ser madre es un momento heavy, ese momento es muy intenso. Entonces, hay mujeres que necesitan esos tiempos y que necesitan ese acompañamiento, incluso ni siquiera lo verbalizan, que también es la dificultad, ¿no? Nuestra de poder nosotras como matronas identificar que la parte física está bien. ¿Qué pasa? La parte emocional y entender entender por lo menos a ayudarla a que lo verbalice y lo pueda sacar. Y sí, es que el parto es mucho, es mucho. El parto es una experiencia alucinante. Y fíjate, y hay muchas mujeres que han pasado por abuso sexual. Y tenemos que recordar que el parto es un evento sexual y esto no, la gente no lo sabe, no lo asocia. Y mira que ocurre en un sitio que no deja lugar a dudas, con unas hormonas que no dejan lugar a dudas de Totalmente. que tanto el parto como la lactancia, que también me gusta nombrarla, que forman Ujú. parte de la sexualidad de la madre y del bebé. Y claro, la represión sexual que arrastramos, aunque ahora creemos que estamos muy liberadas y Sí, tal, pero no es así. Hay un montón de memorias que efectivamente están ahí alojadas en el útero y que yo creo que conviene sacar antes de que estés en sí, el momento del parto. idealmente eso también es parte de la preparación, ¿no? Lo que se pueda eh, entender el proceso, conocerte a ti misma, poder, bueno, pues saber cómo reaccionas ante distintas circunstancias, qué te ha pasado anteriormente. Yo creo que esto es un trabajo que si se saca antes, por supuesto, oye, pues te lo quitas de por lo menos ya lo has visto y lo reconoces, ¿no? Lo identificas, porque también esta es la cosa, ¿no? Que a veces salen cosas en los partos que ni siquiera esa mujer se ha planteado que era una posibilidad. Y claro, uff, qué difícil, ¿no? Transitar eso en medio de toda esta rebomba de hormonas y de todo este momento. Entonces, claro, idealmente por eso es tan interesante. Y bueno, yo soy también muy defensora de la terapia. O sea, desde aquí, de verdad, también aprovecho esta ventana para animar a ir a terapia, por favor. Vamos a conocernos a nosotras mismas, vamos a investigar cómo ha sido nuestra vida, cómo ha sido nuestra infancia, para poder entender cómo funcionamos, ¿no? Yo por lo menos es lo que estoy haciendo ahora mismo, el poder saber, vale, yo por qué reacciono así, yo por qué voy con prisa, yo por qué tiendo a esto o lo otro, ¿no? Y poder entenderte es la clave para poder saber que tienes seguridad en tu cuerpo, para poder confiar y, por supuesto, en ese momento del parto, pues enfrentarte desde otro lugar. Bueno, y saber cómo fue tu propio nacimiento. Bueno, Así como claro, tu es que vida, claro. ¿No? eso ya me parece súper Porque es que imprescindible, totalmente. Sí, sí, y sí. es que hay veces, y a nosotros nos lo dicen muchísimo las madres, seguro que a ti te pasa igual. No, es que en mi familia no dilatamos. O sea, mi madre no dilató y acabó en cesárea, y mi hermana no dilató y acabó en cesárea. Ostras, Total. tu madre y tu hermana, oye, tu abuela y tu bisabuela que no tuvieron la oportunidad de, de esto, estas tampoco dilataban. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué Sí, está pasando aquí? ¿No? Es totalmente. muy, muy curioso. Marina, ¿quién puede optar a un parto en casa y quién no? ¿Cuáles serían como los criterios? Pues el criterio es sencillo, una mujer en salud, porque a mí lo de bajo riesgo no me gusta porque parece que el riesgo cero no existe y por supuesto, el riesgo cero no existe en la vida, o sea, nadie está exento de que pase algo cuando sales a la calle o en tu casa. Entonces, una mujer que está en salud es que tiene un embarazo
vamos a decirlo técnicamente, médicamente de bajo riesgo, quiere decir que no hay ninguna patología de base, que no hay ninguna historia previa que pudiera influir de manera negativa en el proceso del parto y que su parto empieza en la semana 37 hasta la semana 42, es un bebé, está cabeza abajo y ese bebé también se ha visto que está sano, se ha visto en la ecografía 20, que ahora mismo es la técnica que tenemos para evaluar al bebé de manera anatomorfológica y se ha visto que en principio no hay ningún problema con ese bebé. Entonces, eso son circunstancias de salud y por supuesto también que tenga el deseo, muy importante, porque como digo, aquí el parto en casa no deja de ser una opción que las mujeres tienen que saber que ellas están asumiendo esta responsabilidad, porque ahí cambia mucho, ¿no? El rol de estoy como paciente y hazme lo que quieras, al rol activo desde la responsabilidad y desde todos los beneficios, por supuesto que también trae eso, también los riesgos de poder asumir esto. Entonces, esas son las circunstancias, o sea, son criterios muy sencillos. En la evidencia se habla de unos 30 o 40 minutos del hospital, que esté situada la casa y que, bueno, pues cumpla criterios mínimos de higiene, de agua caliente, luz y que tengamos calefacción, aire acondicionado, lo básico para estar en unas condiciones normales. Y Marina, hay un lugar intermedio entre parir en casa y el hospital, que sería la casa de partos, que tú misma has tenido una. Sí, ¿Nos quieres hablar de esa opción? Y también quieres sí, hablar claro. de tu experiencia en tu casa de partos y por qué acabó esa... ¿Por qué se cerró si tú quieres tocar ese tema? Sí, la verdad es que cada vez lo tengo más asumido. No voy a negar que no fuera duro porque fue un oasis que se abrió, ¿no? En medio de todo esto que estamos hablando y fue una oportunidad preciosa que la aproveché muchísimo. También fue muchísimo trabajo, tengo que decir, porque yo estaba a cargo de todo y wow, fue una época bastante intensa. Pero sí, las casas de partos es este modelo ideal, ¿no? Porque al final, oye, pues la que no se sienta en casa, pero no se sienta en hospital, tiene un modelo intermedio que está aprobado, que está evidenciado también en los estudios, que es un espacio diseñado para el parto que está cerca de un hospital. Entonces las mujeres se mueven a ese lugar a parir. Claro, ahí, al tener todo alrededor de ese proceso, pues obviamente tenemos quizás algo más de material que lo que quizás podemos llevar a casa porque vamos con maletas y después por la distancia al hospital y lo que es la conexión con el hospital, como siempre es el mismo, se hace de una manera más sencilla. Y esto fue, bueno, pues como te digo, en Marbella, un hospital que nos dio esta oportunidad, que tenía este espacio desaprovechado y yo necesitaba un espacio y se abrió este oasis en la que estuvimos un año y medio acompañando a estas mujeres y como te digo, muy feliz de poder ofrecer un lugar intermedio que creo que es necesario y ojalá pues el sistema sanitario dé esta opción, porque creo que puede ser una opción muy válida de tener cerca del hospital, pero no dentro del hospital, sino anexo, algo con distancia cerca pero lejos, como ni muy dentro porque al final se acaba intoxicando, ni a lo mejor muy lejos porque pues tiene esa parte más cómoda, ¿no? Y lo que pasó fue que cambiamos, el hospital cambió de dueño. Entonces fue comprado por un grupo hospitalario nuevo en la que traían unos criterios distintos, en la que querían pues otra organización y desde el principio no mostraron ningún interés en el trabajo que hacíamos. Fue muy frustrante de verdad porque ni siquiera se preocuparon de decir, oye, lleváis aquí un año y bueno, casi al final, claro, un año y medio, esto es lo que ha pasado, estos son los resultados, ¿no? Como esto está funcionando. No fue así, desde el principio esto no lo aceptamos y bueno, pues con un poco batalla judicial y tira y afloja, pues salimos de ahí y la verdad es que en parte pues ahora entiendo que era demasiado bonito para ser verdad, o sea, hay que ser realistas y este espacio era una ventana, pero realmente tiene que ser algo mucho más sólido, con una estructura que tenga pues una consistencia y que creo, sinceramente, que todavía no ha llegado ese momento. O sea, creo que todavía hay que pasar ciertos niveles, ¿no? No sé si llamarlo así, de conciencia, en la que el parto de verdad se consolide y que tengamos esta fisiología como prioridad.
para poder sostener estos espacios, porque si no, estos espacios se sostienen a base nuestra, ¿no? De trabajo, de sufrimiento, de confrontación y al final, pues una humana necesita también trabajar y estar tranquila. Y bueno, yo mi idea es en algún momento reabrir, no tengo la menor duda que eso pasará, pero siento que todavía no es el momento. Al final, el momento del parto en casa está ahora, yo tengo un equipo maravilloso y estoy muy feliz de haber hecho el cambio, de poder seguir aprendiendo, de poder seguir profundizando en este parto que ya te digo es inmenso, infinito y... Y quién sabe, ¿no? Quién sabe si en unos años yo confío, por favor, en que todo este trabajo que se está haciendo, en toda esta revolución que estamos viviendo ahora, tenga un resultado positivo y mira, las casas de partos puedan ser una realidad. Eso sí que creo que sería posible en un medio o largo plazo. Porque yo sé que hay algunos proyectos de hospitales, que hay intención de matronas y yo confío en algún momento esto se consolide y eso abra y regule también, que también es importante, ¿no? Regule este trabajo externo al hospital y de ahí pues podamos, ¿no? Pues hacer el trabajo mucho más tranquila. Perdón, me estaban llamando. Marina, creo que a la medicina en general no le interesa la ciencia. Es Ya, o sea, es la hay realidad, ya lo sé. toneladas de evidencia científica sobre el parto en casa, sobre la fisiología del parto, sobre las condiciones que se deberían de dar para que el parto natural fluya y cada vez hay más intervención. No hay más que ver Ya, que ahora mismo el 45% de las mujeres en España no se ponen de parto de manera espontánea. El qué 45%, casi la mitad, son inducidas o se les hace una cesárea programada. ¿Tú me dices que eso es no, natural? no. Por Dios. Estamos en un punto, pero bueno, es que yo soy una persona muy positiva y yo confío que ese punto venga a otro punto para arriba. En la historia, por ejemplo, del sistema sanitario de Inglaterra ha pasado esto, ¿no? Ha pasado momentos de mucha intervención, de muchas cesáreas y esto hace que las mujeres digan, hey, que nosotras no queremos esto y volvamos otra vez a pedir más, a estar más en el otro punto. Entonces, bueno, vamos un poco equilibrándonos y veremos qué pasa, porque esto es, es Hay una un mundo. acción-reacción así, péndulo. Ta, ta. Sí, 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 sí. Bueno, pues para eso trabajamos, ¿no? Ojalá que haya más matronas también, que abran más Ojalá. plazas de matronas, porque está clarísimo que reducís la necesidad de intervenir. Sí, Y así ojalá es. también que las mujeres se preparen más. ¿Le das un mensaje a las madres? ¿Tú Pues, como mujer y como madre parirías en casa? hombre, yo estoy embarazada ahora mismo de 13 semanas y desde luego mi plan está clarísimo. Yo voy a parir en esta casa en la que estoy ahora mismo con mi equipo. No tengo la menor duda de que es mi espacio. Y yo animo a las mujeres a darse esa oportunidad de mirar, de investigar, de filtrar y de buscar una matrona, ¿por qué no? A una persona de confianza, a una persona a la que pueda preguntarle y decir, oye, que estoy escuchando esto y esto contrario. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Tú cómo lo ves? Y poder tener una referencia. Creo que nuestro papel de verdad es imprescindible, que en el camino del embarazo y de la historia de la humanidad nunca hemos estado solas, siempre hemos estado acompañadas de mujeres, de nuestra tribu. Rodéate también de mujeres que resuenen contigo, por favor. O sea, no te quedes con las experiencias que tu prima, tu amiga, negativas y traumáticas te cuenten. Hay otras mujeres con otras experiencias que a veces no se animan ni a contar porque les da como cosita, porque han sido tan buenas que se sienten las raras y de verdad búscala, busca la información, busca tu lugar. Es posible tener un parto maravilloso, es posible vivir una experiencia en la que las mujeres dicen pariría mil veces, no le tengo esta camiseta de parir mola. Y es ese punto, ¿no? Vamos a buscar ese proceso trascendental que también se habla, ¿no? Tan increíble a nivel físico-emocional. Búscalo y no te conformes, porque de verdad es que se puede, yo creo que se puede. Sí, bueno, de hecho el parto puede llegar a ser algo tan maravilloso como llegar al orgasmo. Fíjate, es Total. que te voy a aprovechar para que estamos aquí, porque este fin de semana, y hoy vengo con ese ímpetu, este fin de semana ha estado aquí una directora de documentales que está haciendo un documental sobre todo el proceso del nacimiento, se llama La vida desde el minuto uno, y, Ah, guau. y llegó a enterarse sobre el parto orgásmico, y me contactó.
y me pidió que le pusiera en contacto con mujeres que hayan tenido partos orgásmicos y buscamos a, bueno, varias mujeres de las que han hecho el método Erasmi que los han Bueno, vivido. Y justo este fin de semana ha estado aquí la directora junto con una de las madres que tuvo un parto no orgásmico, multiorgásmico. O sea, ha sido una pasada wow, qué escucharla maravilla. contar esa experiencia que acabó también en una experiencia espiritual enorme en la que ella de repente se ve a sí misma. O sea, ella decía que se veía como en dos planos. En uno, el de, digamos, la realidad física en la que está pariendo a su bebé, esto es muy, muy cercano al expulsivo, ¿no? En ese Sí, periodo que las mujeres suelen tener un atasco ahí, que es como ni para adelante ni para atrás y tal, en ese momento hay mujeres que tienen una experiencia espiritual muy poderosa, y esto conozco a muchas, muchas mujeres que lo han vivido, y ella se sentía rodeada de mujeres mayores, decía como si fuesen, ¿sabes? De estas, otras, ¿no? sí, Las de su pasado, ancestras. probablemente de su propio linaje Bueno, qué ganas de materno, verlo, ya tengo que ganas de la, verlo. que la aplaudían. Qué Bueno, bueno, tú sabes las wow, ganas que yo me he quedado de tener esos vídeos. O sea, estoy deseando de que salga el documental wow, y para que sí. la gente pueda ver eso. Qué curioso, porque nosotros también estamos haciendo un documental de parto en casa, de hecho, o Así. sea que también aprovecho porque cuando esto salga, lo mismo ya el documental está afuera y mira cómo esto se está moviendo, ¿no? Por eso te digo que yo creo que esta información va a fluir y va a llegar cada vez más mujeres y cada vez más mujeres lo van a pedir, o sea, yo confío en eso, ¿no? En que abramos la mirada y podamos despertar a otras opciones que pueden ser para mí. Marina, cuando tengáis el documental me avisas, que le Sí, por demos supuesto, por difusión. supuesto, por supuesto. ¿Vale? O sea, aquí entre todas tenemos que tejer la urdimbre, como dice Claro. Casilda Rodríguez, las madres, las profesionales, en fin, los padres, la sociedad entera. Toda Si la es que tenemos sociedad. que volver la mirada hacia el nacimiento. De hecho, William Reich, que fue uno de los primeros psiquiatras de la historia, decía que ninguna sociedad evolucionaría hasta que no se ponga el foco en el momento en el que el ser humano viene al mundo. Y esto es Bueno, algo que es muy desconocido para la mayoría de la sociedad. lo que Creemos decía que... Michel Oden, que es una frase tan trillada ya, pero es que para cambiar el mundo tenemos que cambiar la forma de nacer, ¿no? Creo que es que esto tiene una profundidad esa frase, ¿no? De entender cómo de importante es ese momento para mamá y por supuesto para bebé y que eso modifica cómo nos relacionamos con el mundo, cómo estamos en un mundo seguras, confiadas, tranquilas y podemos evitar todos estos casos. Además se ha visto, ¿no? Que hay menos violencia, que hay menos tasas de criminalidad, o sea que esto sí, totalmente. Sí, sí, Aquí, bueno, sí. es que por eso nosotros lo amamos tanto, ¿no? Hay que Claro, dedicarse a menos esto y lo enfermedad que tiene. mental. Ujú. Sí, sí, es que las locas del parto respetado no es que estemos locas, es que estamos súper informadas y Claro, sabemos que es que la cosa no es solamente por la experiencia del parto en sí, no, o que nos guste que las mujeres sufran en el parto y sientan el dolor y no se pongan la epidural y todas esas cosas. Es que las consecuencias que tiene un parto intervenido interfieren en la salud futura del bebé a nivel mental y está demostradísimo, aumentando todas, o sea, absolutamente todas las enfermedades mentales aumentan el riesgo por mucho mientras más intervención hay en el parto. Y esto es un hecho que la sociedad desconoce y que tiene que conocer ya, y es fundamental. Y totalmente. por eso trabajamos. La cuestión no es el parto, es el ser humano que nace ahí, El ser humano, totalmente. la Es la conexión vida, ya. ¿no? La vida con esa palabra mayúscula que aparece en ese momento y que además todo yo siempre estoy como haciendo la paradoja, ¿no? Con la vida, porque es que es verdad que el parto es la vida en el momento, como se completa todo. Sí, sí, totalmente, así es. Pues aquí estamos, al servicio, Aisha, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Ojalá que esto, pues eso, llegue a esas mujeres que están dispuestas a conocer, que lo compartan, si les llama la atención y si les remueve algo, es como, uy, ¿qué me está removiendo? ¿No? Vamos a investigar ahí, vamos a ser valientes, a vivir nuestra vida y a hacernos dueñas y pasar esta información a otras compis, a otras mamis, a otras mujeres y que llegue muy lejos. Marina, gracias a ti. En primer lugar, por todo el trabajo que estás haciendo,
no solamente acompañando a las mujeres, sino también de difusión en redes sociales. Y, y gracias por concederme esta entrevista y contar que estás embarazada. Enhorabuena. Y espero Muchas de gracias. corazón que tengas una experiencia preciosa. La verdad es que la espero, no sabes cómo, vamos, para mí es el momento a ser, wow, más esperado. Pero bueno, de momento voy piano a piano, de momento semana a semana. Pues nada, muchísimas gracias, Fenomenal. Alfa. Besitos a todas, gracias por la oportunidad, por el espacio y como dicho, al servicio. Un abrazo, Bella. Chao. Gracias.